Muy buenos días a todas, todos y todes. Primero agradecer al Instituto Mexicano de Justicia, al Museo de Memoria y Tolerancia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el que hacer parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de este conversatorio en esta semana que es en donde vamos a tener digamos, la oportunidad en la opinión pública de tener al centro a los niños y a las niñas, ¿no? Lo cual tampoco es muy común aún todavía, ¿no? En las agendas públicas. Entonces, pues aprovechar, ahora sí que esta semana que dedicada por lo menos a verlos para visibilizar qué está sucediendo. Ya lo decía Gala, está reconocido que los niños, las niñas y los adolescentes, si bien no son altamente afectados directamente por el virus, eso lo hemos estado viendo ya a más de un año de inicio de la pandemia en nuestro país, lo son desde otras esferas e igual de preocupantes, muchísimo más porque exactamente pierden visibilidad y es importante tener conversatorios como estos para colocar. Yo les diría que son las esferas más importantes, iniciaría por la salud mental, que es lo que ha pasado en estos, pues, poco más de un año, alrededor de básicamente las medidas de distanciamiento social, que son las que han podido más o menos contener la pandemia en nuestro país y en el mundo. Desde Infancias Encerradas, que fue una consulta que realizamos hace ya 11 meses, apenas los niños tenían un poco más de 2 meses, 3 meses en promedio de haber dejado de ir a la escuela, de estar encerrados con sus familias. Ya veíamos ahí y lanzábamos la alerta de básicamente muchísimas cuestiones que tenían que ver desde las referencias a ansiedad, a estrés y a incertidumbre, pero sobre todo, por ejemplo, los niveles de preocupación y de angustia alrededor de cosas como la propia enfermedad, o sea, que sus familiares se enfermaran, que sus familiares se murieran, pero también de cuestiones económicas y de contexto de la, digamos, de la misma de los efectos que ya se veía y que ahora está comprobado está causando esta pandemia económicos, ¿no? Entonces la falta de empleo, la falta de recursos, el miedo a ser desalojados de sus casas por falta de pago de renta. Acordémonos que la Ciudad de México es la segunda ciudad más, en donde hay más habitaciones alquiladas en alquiler y entonces eso también es una muchísima angustia relacionada con los niños también. Entonces, todo esto, digamos, se configura en lo que nosotros alertábamos sobre una posible crisis en esa lógica y que después de un año, pues lo que se ha demostrado es que se ha venido incrementando. Encuestas como la de seguimiento a los efectos del COVID en el bienestar de los hogares mexicanos realizados por la denominada INCOVID, nos está diciendo, por ejemplo, que en la Ciudad de México el 32% de las personas presentaban síntomas severos de ansiedad y 25% síntomas de depresión. Estamos viendo además un incremento en el suicidio en las personas adolescentes, ¿no? Y eso pues nos está hablando exactamente de que esto que estábamos poniendo como primer punto de efectos está ahí, está presente. El otro elemento es el elemento que tiene que ver con educación. Para el cierre del ciclo escolar anterior, el 2019-2020, se estaba reportando que alrededor del 3% de las personas entre 3 y 29 años no concluyeron ese ciclo escolar. De este 3% que no concluyó, el 60%, es el 6 de cada 10, argumentaban que el abandono a la escuela era por motivos relacionados al COVID. Eso es el ciclo anterior pasado. Acordémonos que finalmente fueron alrededor de 3 meses no más
en muchos el promedio fue de 2 meses, ¿no? En donde los niños, las niñas y los adolescentes tuvieron que tomar clases, digamos, a estas modalidades a distancia, o sea, dejaron la escolarización formal para esta educación virtual. Y apenas 3 meses. Ahorita los cálculos que están realizando y las proyecciones que se tienen alrededor de lo que va a pasar y de lo que está pasando en este ciclo que está concluyendo, el 2021, ¿no? Que es donde están ahorita cursando los niños, es muchísimo mayor. Tenemos muchísimos datos que además esto está siendo piramidal, es decir, los niños y los adolescentes en la secundaria y las adolescentes en la educación media superior están siendo las más propensas al abandono y a la deserción escolar. Y esto tiene que ver con muchísimas cosas. De entrada, una brecha digital presente todavía alrededor de estos funcionamientos y estas dificultades para este tipo de aprendizaje. Recordemos que más alrededor de, por lo menos el 30% de los niños y las niñas y los adolescentes no tienen una computadora y no tienen acceso a Internet. Y a pesar de que, pues bueno, hay esfuerzos por acercarse a través de los medios de comunicación y la televisión y la radio a esto, pues esto está teniendo efectos muy importantes al respecto. Yo quisiera concluir esta parte de educación planteándoles que básicamente no nada más estamos hablando de rezagos en términos del aprendizaje y el conocimiento, sino sobre todo también cuestiones que afectan mucho las relaciones sociales de millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y que digamos, el impacto a la función social de la escuela es también muy importante de contemplar como uno de los impactos de la pandemia de COVID. Ya ni hablar del derecho al juego, ¿no? Como un derecho altamente vulnerado por las medidas de distanciamiento, el que no haya relación entre pares, el que no tengas oportunidad de utilizar el espacio público como lo tenías, el que no puedas acceder a la escuela, tiene un alto impacto en tu derecho al juego, ¿no? A pesar de que al principio de la pandemia, sobre todo cuando las medidas de distanciamiento abarcaron a muchísimos de los adultos, digamos, se generaron ciertas dinámicas, también nos lo reflejó así la consulta de infancias encerradas, en términos a el que los niños y las niñas agradecían mucho y valoraban mucho y se sentían muy felices de jugar con sus papás, ¿no? Muchos juegos de mesa, sentarse, dibujar con ellos, etcétera. Pues esto se fue perdiendo a partir por lo menos el mes de julio, algunos estados más, otros menos, cuando pues muchísimos papás tuvieron que regresar pues a sus actividades laborales, ¿no? Y pues como dices, a reactivar su economía, no la del país, su economía privada para poder sobrevivir. Y entonces los niños se quedaron solos, ¿no? Sin también esta fuente, que era una fuente muy importante de felicidad y de abordaje. Y quisiera finalizar con otro digamos, de los grandes impactos a corto plazo y que tiene que ver también con el derecho a la salud en general. Es decir, tenemos un alto impacto en términos de la disminución de las visitas de seguimiento médico, sobre todo muy importantes en los niños y niñas de primera infancia, menores de 5 años, en donde, como ustedes lo saben, el monitoreo del desarrollo y del crecimiento es muy importante y es un factor fundamental para poder hacer seguimiento, no nada más de la salud per se, sino de la integridad en general del desarrollo en ese grupo de edad. La otra parte tiene que ver con el esquema de vacunación, ¿no? Tenemos una crisis ya en términos del descenso a la cobertura en vacunación ante un escenario previo a COVID
que ya era, digamos, que marcaba focos a nivel mundial, por ejemplo, en torno a al sarampión. Es decir, se incrementó los casos de sarampión a nivel mundial, se incrementaron del 2019 a principios del 2020 un 29%. Eso ya nos estaba hablando de una crisis mundial en general, es de eso. Pero a esto sumamos en que exactamente al igual que el monitoreo, pues ha habido un descenso en la cobertura del esquema de vacunación básico y nosotros sabemos buena parte del descenso en nuestras estadísticas de mortalidad infantil y morbilidad infantil las debemos exactamente a las vacunas y a los esquemas de vacunación. Por lo tanto, este rezago es un rezago que se tiene que atender y tiene que verse los retrasos de inmunización como una alerta y un impacto ya, de hecho, en la salud de niñas y niños en nuestro país. Y no nada más en nuestro país, son aspectos que han impactado a nivel mundial, no son nada más privativos de México o de la Ciudad de México o de Jalisco, sino del país y del mundo en general. Y creo que son los puntos que a mí me gustaría que pues quedaran en la mesa y resaltar. ¿Qué es lo importante? Es tenerlos en cuenta, es saber que estos ya tendrán teniendo un impacto a corto plazo, pero sobre todo que esto va y es una carrera larga. Es decir, el COVID está dejando esto a corto plazo, pero va a dejar muchísimas cosas a mediano y a largo plazo en esos ámbitos y en muchos otros, ¿no? Entonces, que lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos ya ahorita que desarrollar estrategias que permitan hacer contención de estos asuntos que están pasando, tanto de manera activa como de incidencia en políticas públicas, de alerta, ¿no? Necesitamos programas que involucren el poder regresar, el poder detectar deserción escolar y uno a uno regresar a los niños a la escuela. Necesitamos programas que nos permitan que la brecha en términos de aprendizaje no sea tan fuerte y entonces que podamos llegar a estos accesos. Necesitamos eh, poner como lección exactamente el cómo reactivamos toda la parte de salud y de seguimiento en salud y sobre todo que nos acordemos que también los impactos en salud mental son impactos no nada más a corto plazo, sino también a mediano y a largo y que por lo tanto es importante empezar ya con todo lo que y seguir con los esfuerzos de contención y de otros aspectos importantes para poder abarcar. Creo que pues nos tocó vivir esto y pues lo que tenemos que hacer es adecuar y reforzar nuestras estrategias para pues hacer cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes en lo general en la pandemia y post-pandemia. Muchísimas gracias.